Bajo la luz fría y despiadada de las cajas registradoras, una cajera agotada mantenía la cabeza agachada. El maquillaje barato apenas cubría las marcas que escondía y los clientes fingían no ver. Pensó que nadie lo había notado, hasta que las puertas se abrieron y el rugido de los motores llenó el lugar. Llegaba una hermandad que nunca ignoraba el dolor. Antes de comenzar esta historia, cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Eso nos ayuda a seguir trayéndote historias que inspiran cada día. El pequeño pueblo de Asheville Springs era de esos lugares donde todos sabían lo que hacía el otro, pero lo bastante grande como para esconder secretos a simple vista. Mayra Collins, una mujer de 28 años, estaba detrás de la caja del supermercado Valley Mart, su uniforme arrugado, sus ojos rodeados por el cansancio y una bufanda descolorida cubriendo el rostro hinchado. Escaneaba los productos con movimientos automáticos, ignorando el ardor que sentía cada vez que forzaba una sonrisa. Les había dicho a sus compañeros que se había resbalado en las escaleras heladas, pero los murmullos no paraban. Rumores sobre su novio, sobre golpes que parecían tener historia. Aquella noche, justo antes del cierre, dos jóvenes con chaquetas de cuero se apoyaron en su mostrador, riendo entre dientes. «Bonito look», dijo uno, tocándose la nariz con burla. Los clientes escucharon, pero nadie intervino. El pecho de Mayra se encogió. Sus manos temblaban mientras guardaba las compras. Sentía que la vergüenza la estaba ahogando. Hasta que las puertas automáticas se abrieron. El sonido grave de las Harley retumbó en el aire, apagando la risa en un segundo. 3 motociclistas entraron, sus botas resonando sobre el suelo de baldosas. En sus chalecos, los parches rojos y blancos imponían respeto y silencio en todo Maple Vale Springs. Al frente iba Ronan Bear Cavanaugh, un hombre imponente, con la barba salpicada de gris. A su lado Ty Switch Delaney, de mirada aguda, y Miles Forge Arnett, con las manos marcadas por años de taller. Los burlones se quedaron rígidos, intentando parecer tranquilos, pero la mirada fría de Bear los congeló. No dijo una palabra. No hizo falta. Pagaron rápido y salieron murmurando. Mayra se quedó quieta, sin saber si debía respirar o desaparecer. Entonces Bear se acercó. Su voz era áspera, pero tenía una suavidad que desarmaba. «¿Estás bien?», preguntó. Mayra intentó sonreír, pero la bufanda no pudo ocultar el temblor en su voz. «Estoy bien», susurró. La mirada de Bear se detuvo en la bufanda, luego en sus manos que no dejaban de temblar. Entendió todo, sin necesidad de más palabras. Y en ese instante, los ángeles decidieron que no la dejarían pasar desapercibida. Los motociclistas se quedaron un momento, su presencia pesada, pero curiosamente reconfortante. Switch se apoyó en el mostrador, cruzando los brazos. «Turno largo, ¿eh?», comentó con un tono casual, aunque sus ojos analizaban cada detalle. Mayra asintió, mordiéndose el labio. La bufanda se deslizó un poco, revelando el moretón que florecía bajo su ojo. Forge soltó un suspiro, mascullando algo entre dientes. Bear se inclinó hacia ella, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo. «¿Quién te hizo esto?». Mayra se quedó helada, el miedo brillando en sus ojos. «No importa», respondió rápido. «Solo necesito terminar mi turno». Bear apretó la mandíbula conteniendo su rabia. Luego dejó un pequeño sobre el mostrador. Dentro, billetes suficientes para llenar una despensa durante semanas. Para esta semana, sin preguntas. Los ojos de Mayra se humedecieron. «No puedo aceptar esto», murmuró. Bear la miró con firmeza. «Ya lo hiciste». Se fueron tan silenciosos como habían llegado, sus motores perdiéndose en la noche. Mayra se quedó detrás del mostrador, temblando, con una sensación nueva. Por primera vez, alguien la había visto de verdad.
A la mañana siguiente, Mayra volvió a trabajar, cojeando un poco, decidida a mantener su silencio. Pero los murmullos ya no eran susurros, eran cuchillos que la seguían a cada paso. Sus compañeras se reían junto al reloj de entrada, sin imaginar que el mundo estaba a punto de cambiar a su alrededor. «Parece que encontró protección entre motociclistas», murmuró uno de los empleados. Mayra sintió cómo la sangre le subía al rostro, su vergüenza transformándose en algo más pesado que el cansancio. A la hora del almuerzo, se sentó sola en la sala de descanso, mirando el sándwich intacto entre sus manos. La puerta chirrió, alzó la vista y se quedó inmóvil. Bear estaba allí, ocupando todo el marco de la puerta. Detrás de él, Switch y Forge entraban con varias bolsas de supermercado. «¿Hora de descanso?», preguntó Bear, con esa voz grave que no admitía discusión, pero tampoco intimidaba. Antes de que pudiera responder, comenzaron a sacar comida caliente y a colocarla sobre la mesa. Hamburguesas, papas fritas, café humeante. Mayra parpadeó, atónita. Desde la puerta, algunos empleados los observaban, sin saber si reír o huir. Los ángeles se sentaron a su lado como si fuera lo más natural del mundo, contando historias de carretera entre risas sinceras. Por primera vez, la sonrisa de Mayra no fue forzada. Cuando Bear alzó su taza y dijo con voz tranquila, «Por días mejores», ella levantó la suya, con las manos temblando, pero con el corazón más ligero. Los rumores se propagarían, claro, pero en ese momento no le importaba. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía segura. Esa misma tarde, el camino de regreso a casa se extendía bajo el frío cortante del invierno. Mayra caminaba con los hombros encogidos cuando escuchó el motor familiar de una camioneta acercarse. Era Darren Hale, su novio. Bajó la ventanilla y gritó con el ceño torcido, «¡Sube, ahora!». El miedo la paralizó, sintiendo cómo la piel le hormigueaba. Entonces, a lo lejos, otro sonido se mezcló con el del viento, el rugido grave de una Harley. Los faros cortaron la oscuridad y en segundos, Bear y su grupo aparecieron, estacionando justo entre Mayra y la camioneta. Bear bajó de la moto lentamente, su mirada fija en Darren. «Ella va caminando», dijo con voz firme. Darren rió nervioso, acelerando el motor. «Ella es mía», replicó. Bear dio un paso más cerca, la mirada helada, la voz tan baja que parecía un trueno contenido. «Ya no lo es». El rostro de Darren palideció. Las llantas chillaron mientras la camioneta se alejaba a toda velocidad. Mayra se quedó temblando, entre el alivio y el terror. Bear se volvió hacia ella y su tono cambió. «No le debes otra noche», dijo con una suavidad que la quebró por dentro. Sus rodillas cedieron y por primera vez permitió que alguien la sostuviera. Aquellos hombres no solo habían ahuyentado la crueldad, la estaban rescatando de ella. Al día siguiente, Mayra llegó al trabajo con las manos temblorosas, pero la espalda más recta. Los rumores ya corrían como fuego. Decían que los ángeles la habían escoltado hasta su casa. Algunos compañeros la evitaban, otros la miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Durante el almuerzo volvió a sentarse sola, pero esta vez no se encogió. Recordó las palabras de Bear, «No le debes otra noche». Aún así, la duda la mordía por dentro. ¿Podría realmente salir de esa sombra en la que había vivido tanto tiempo? Esa noche, la tienda estaba más silenciosa de lo habitual. Una madre con 2 niños se acercó a la caja y al pagar, le sonrió con ternura, dejando un pequeño papel sobre el mostrador. «Eres más valiente de lo que crees», decía la nota. La garganta de Mayra se cerró mientras guardaba el papel en el bolsillo. Entonces las puertas automáticas se abrieron de nuevo. El rugido de las Harley llenó el lugar, cortando las risas y los susurros al instante.
Los ángeles no se quedaron mucho, pero su presencia bastó para recordarle algo que aún estaba aprendiendo a creer. Ya no era invisible, aunque no todos en el pueblo lo veían con buenos ojos. En el restaurante, los hombres mayores murmuraban sobre su café. Esos motociclistas solo la meten en más problemas. En la oficina de correos, dos mujeres hablaban lo bastante alto como para que las oyera. Solo busca atención. Esa tarde, mientras empujaba el carrito hacia afuera, Mayra sentía que la vergüenza pesaba tanto como las cajas que llevaba. Pero algo dentro de ella, muy pequeño, ya no se doblaba. Entonces los vio. Switch y Forge estaban apoyados en sus Harley, esperándola. «¿Necesitas que te llevemos?», preguntó Switch con un tono tranquilo, como si fuera algo cotidiano. Mayra negó con la cabeza, mordiéndose el labio. «La gente ya está hablando», murmuró. Forge cruzó los brazos, su expresión firme. «Que hablen. Las palabras nunca mantuvieron a nadie a salvo». Mayra dudó, atrapada entre el miedo a los rumores y la sensación de seguridad que sentía cuando ellos estaban cerca. Al final, eligió la seguridad. Los ángeles la acompañaron mientras caminaba, avanzando despacio a su lado. Los vecinos se giraban para mirar, pero esta vez el corazón de Mayra latía con fuerza y sin culpa. Susurró para sí misma, casi sin voz: «Prefiero que me vean con ellos, que seguir siendo invisible con él». Esa verdad la hizo seguir caminando. Esa noche, ya en su pequeño porche, Mayra sostenía la bufanda en el regazo, las heridas aún ardiendo. Su corazón se detuvo un segundo cuando unos faros iluminaron la fachada. Era la camioneta de Darren. El motor rugía, detenido frente a su casa. Ella sintió el estómago girar. Pero pronto, otro sonido se sumó al aire. Motores firmes, inconfundibles, llenaron la calle. Bear y su grupo llegaron, formando una muralla de acero entre ella y el camión. Darren aceleró, apretando el volante con furia. Bear dio un paso al frente, su silueta recortada por los faros. «Sigue tu camino», dijo con voz baja, pero de hierro. Las llantas chirriaron. Las luces traseras desaparecieron en la oscuridad. Mayra temblaba, sin saber si llorar o respirar. Los ángeles se giraron hacia ella. Bear habló de nuevo, más suave esta vez. «No tienes que seguir viviendo con miedo, Mayra. Ya no». Y por primera vez ella le creyó. Las lágrimas le nublaron la vista, pero no de tristeza, sino de una esperanza frágil, recién nacida. En la mañana siguiente encontró una bolsa de víveres cuidadosamente acomodada en su porche: pan, leche, fruta y entre ellos unas flores. No había nota, pero no la necesitaba. En el trabajo, sin embargo, los murmullos se habían vuelto cuchillos. El gerente la llamó aparte, incómodo. «Algunos clientes dicen sentirse incómodos con tus amigos viniendo aquí». El pecho de Mayra se apretó. ¿Incómodos con los motociclistas que me protegen o con lo que les recuerda verme así? El hombre evitó su mirada. Esa tarde, mientras caminaba a casa, un grupo de vecinos bloqueó su paso. Uno de ellos se burló. «¿Crees que esos ángeles te hacen especial?». El corazón de Mayra golpeó fuerte, el miedo subiendo por su garganta. Pero antes de que pudiera responder, el rugido de las Harley resonó desde el final de la calle. Los hombres se dispersaron al instante, desapareciendo entre las sombras. Uno de los ángeles, sin bajarse de la moto, se inclinó un poco hacia ella. «No les debes tu silencio», dijo. Sus labios temblaron. Durante años había callado todo, pero rodeada por ese rugido de acero y lealtad, sintió las primeras chispas de su voz volver a encenderse. Esa noche, Mayra se sentó en su diminuta sala, mirando la bufanda que había usado durante semanas. La levantó lentamente y la dejó sobre la mesa. Las marcas seguían ahí, pero ya no tenía intención de esconderlas.
Cuando Bear tocó a su puerta para saber si estaba bien, ella no se cubrió el rostro. Sus ojos se suavizaron al verla. No había juicio, solo respeto. «Eres más fuerte de lo que piensas», dijo con serenidad. Mayra esbozó una sonrisa frágil. «Solo estoy cansada de fingir». Bear asintió. Ahí es donde empieza la fuerza. Afuera, los motores ronroneaban con calma, como un corazón latiendo en la oscuridad. Mayra se recostó en la silla, dejando que las lágrimas rodaran no por vergüenza, sino por alivio. Por primera vez en años, se permitió imaginar una vida sin miedo. Y tal vez, solo tal vez con los ángeles a su lado, esa vida no era imposible. A la mañana siguiente, Mayra entró al Valley Mart sin la bufanda. Los moretones en su nariz y pómulo aún eran visibles, pero caminaba erguida. Los clientes se detuvieron, algunos murmuraron, otros apartaron la vista. Ella no se encogió. Escaneó los productos con calma, sus manos firmes por primera vez. En su descanso, sacó del bolsillo el papel que le había dejado aquella madre. «Eres más valiente de lo que crees». Lo colocó sobre la mesa, dejando que las palabras respiraran con ella. Esa tarde, al salir, un grupo de adolescentes se burló imitando su forma de caminar. Mayra bajó la vista un instante, pero no se detuvo. El pecho de Mayra se tensó, pero antes de que pudiera encogerse, el rugido de las Harley de Los Ángeles llenó el estacionamiento. Bear bajó de su moto con una mirada dura, y los muchachos se dispersaron como hojas al viento. Las manos de Mayra temblaban, pero no de miedo, sino por la adrenalina que le recorría todo el cuerpo. «No tenías que perseguirlos», susurró ella. La respuesta de Bear fue firme, sin elevar la voz. «No los perseguimos, solo nos quedamos para que tú pudieras seguir caminando». Por primera vez, Mayra creyó que podía hacerlo. Los rumores pronto se transformaron en reuniones. En el ayuntamiento, los funcionarios se juntaron con vecinos inquietos. «Esos motociclistas son criminales», escupió un hombre. «Están tomando el control del pueblo». Mayra estaba sentada en la última fila, el corazón golpeándole el pecho. Quería desaparecer, pero entonces lo vio. Bear, apoyado en silencio contra la puerta, su presencia firme, inquebrantable. Algo dentro de ella se movió. Levantó la mano, temblando. «No están tomando el control», dijo, al principio con voz débil, pero cada palabra la hacía más fuerte. «Están de pie donde ustedes no se atrevieron, cuando se burlaron de mí, cuando me lastimaron. Ustedes miraron hacia otro lado. Ellos no». Un murmullo recorrió la sala. Algunos fruncieron el ceño, otros bajaron la mirada. Bear no dijo nada. Dejó que sus palabras hablaran por él. Cuando la reunión terminó, la gente evitó su mirada, pero Mayra salió con la cabeza más alta que nunca. Afuera, Bear encendió un cigarrillo y le regaló una sonrisa escasa, sincera. «Hablaste como de la familia», murmuró. Durante años Mayra había tragado su silencio. Aquella noche su voz resonó más fuerte que cualquier motor. A la mañana siguiente, encontró su camioneta cubierta de pintura en aerosol, con símbolos de Los Ángeles dibujados en rojo. El estómago se le hundió. Intentó limpiar con las manos temblorosas, pero el color se extendía más. Entonces Forge apareció con un balde y cepillos. Sin decir una palabra empezó a frotar. Switch se unió, remangándose las mangas. En cuestión de minutos, la camioneta volvió a brillar. Los vecinos miraban desde las cortinas, viendo a esos hombres rudos trabajar en silencio, el cuero de sus chalecos empapado en espuma y jabón. «¿Por qué se preocupan tanto?», susurró Mayra. Forge se detuvo un segundo, las manos enrojecidas por el esfuerzo. «Porque la lealtad no se lleva en un parche. Se demuestra estando ahí, cuando nadie más lo hace». Mayra llevó una mano a su pecho conmovida. Durante años había sentido que no era prioridad para nadie. Ahora, esos hombres, tachados de delincuentes,
Estaban demostrando su valor con hechos, no palabras. Esa noche, Mayra escribió en su diario por primera vez: «No soy una carga, soy vista». El festival del pueblo llegó un sábado brillante. Las calles estaban llenas de puestos, familias y música. Mayra dudó en salir, pero Ver golpeó suavemente su puerta. «Vamos», dijo con voz tranquila. «Este pueblo necesita verte». Rodó junto a él por la plaza, entre susurros que se esparcían como corriente eléctrica. Algunos niños señalaban, los adultos murmuraban, y entonces comenzó. Un grupo de chicos se burló de su caminar, riendo alto, burlas que cortaban el aire. Mayra se congeló. Todo el pasado volvió de golpe, pero antes de que pudiera retroceder, el suelo vibró. Las Harley entraron a la plaza, rodeando el lugar con un rugido metálico. El sol brilló sobre el cromo y el silencio cayó como un manto. Bert avanzó unos pasos. Su voz fue calma, pero con el peso de una amenaza contenida. «Si se burlan de ella, se burlan de nosotros». La multitud quedó muda. Mayra temblaba, pero esta vez no retrocedió. «Iré donde quiera. No voy a esconderme más», dijo alto y claro. El silencio se rompió, no por los motores, sino por un aplauso. Primero una mujer, luego otra, hasta que una ola de aplausos recorrió toda la plaza. No todos aplaudieron, pero los suficientes. Mayra sintió la garganta cerrarse. Las lágrimas le nublaron la vista. Por primera vez, no solo sobrevivía. Estaba de pie. Ella había hablado, y el pueblo la había escuchado. Bear colocó una mano pesada sobre su hombro, firme como una roca. «Esta vez no nos necesitaste», dijo en voz baja. Mayra rió entre lágrimas. «Tal vez no, pero los necesitaba para recordarme que podía hacerlo». Los ángeles se mantenían detrás de ella, erguidos como estatuas. Ya no eran sombras, eran prueba. El festival siguió su curso. La música volvió a llenar la plaza. Pero Mayra sabía que algo profundo había cambiado. Había llegado esperando encogerse bajo las miradas. En cambio, se marchaba sostenida por los aplausos, con su dignidad intacta. Esa noche, mientras avanzaba en su silla por el camino de regreso, los ángeles rodaban junto a ella, motores suaves bajo el cielo estrellado. Maple Vale Springs se sentía distinto, no reparado, no perfecto, pero sí transformado. Todo porque una mujer había encontrado su voz, y 3 Harley se habían asegurado de que el mundo la escuchara. Pasaron las semanas, y Mayra se movía con otra presencia. Ya no usaba bufandas para esconderse. Sus moretones desaparecían, pero la fuerza que había nacido en ella solo se volvía más clara, más firme. En Valley Mart los susurros aún existían, pero ahora se mezclaban con sonrisas tímidas. Un hombre mayor incluso le dijo: «Estoy orgulloso de usted, señorita». Mayra parpadeó con fuerza, conteniendo las lágrimas ante esas palabras sencillas. Esa tarde, al salir del trabajo, lo vio. Darren estaba recargado contra su camioneta, más delgado, con una mirada desesperada y oscura. «¿Vuelve a casa?», exigió con la voz cargada de esa vieja autoridad que alguna vez la había roto. Mayra se quedó inmóvil, el corazón retumbando. Entonces el rugido de los motores llenó la calle. Las Harley aparecieron, faros cortando el anochecer. Los ángeles del asfalto habían llegado. Darren se tensó, pero Mayra levantó la barbilla, firme. «No», dijo con calma, «ya no soy tuya». Él retrocedió un paso, la cara pálida bajo la luz de los faros, y sin decir más, huyó, los neumáticos chillando en la oscuridad. Ver lo observó desaparecer y luego miró a Mayra. «Esta vez tampoco nos necesitaste». Ella asintió, las lágrimas cayendo silenciosas. «No», susurró, «esta vez me necesitaba a mí». Y por primera vez lo creyó. A la mañana siguiente, Mayra volvió al Valley Mart. Sobre la caja registradora había un ramo de flores, sin nota, solo un gesto silencioso. Ella sonrió y las colocó en un frasco vacío junto a la caja. Los clientes lo notaron, y por primera vez
Sus miradas no estaban llenas de lástima, sino de respeto. Al mediodía, Bear y su grupo entraron al local. Se sentaron en la mesa junto a la suya, en silencio, sin buscar atención. Su sola presencia bastaba para darle calma. «Estás cambiando las cosas aquí», dijo Switch con una sonrisa leve. Mayra rió con un nerviosismo dulce, sabiendo que, de alguna manera, tenía razón. «Pensé que ustedes me habían cambiado», dijo Mayra, con una sonrisa temblorosa. Forge negó con la cabeza suave pero firme. «Nosotros solo estuvimos cerca, mientras tú hacías el verdadero trabajo». Mayra miró alrededor del pequeño comedor del Valley Mart. Sus compañeros la observaban con miradas distintas, más suaves, menos llenas de juicio. Durante años, su mundo había sido pequeño, cerrado, asfixiante. Ahora se sentía más amplio, más estable, como la carretera que se extendía fuera del pueblo. Ya no solo sobrevivía en Asheville Springs, estaba transformándolo, un respiro firme a la vez. Pero las tormentas nunca se van sin dejar una última prueba. Una semana después, Darren regresó. Esta vez no estaba solo. Esperaba afuera del Valley Mart con un grupo de amigos, sus risas fuertes y crueles llenando el estacionamiento. El miedo le apretó el pecho a Mayra. Pero antes de que pudiera vacilar, el rugido de las Harley rompió la noche. Los ángeles llegaron, rodeando su camioneta en un círculo de cromo y cuero. Bear bajó de la moto, erguido bajo la luz de los faros. Ella dijo que no, pronunció con una voz dura como piedra. La falsa valentía de Darren se quebró bajo la mirada de cada uno de ellos. Minutos después, el sheriff apareció, alertado por los testigos. Darren y sus hombres fueron arrestados, aún maldiciendo, pero sus palabras ya no pesaban nada. Mayra se mantuvo en el centro, firme, con el corazón latiendo con fuerza, pero sin miedo. Aquella noche, los ángeles no habían peleado por su dignidad. Solo habían estado allí para recordarle que esa dignidad ya era suya. Y eso lo cambió todo. La primavera llegó a Asheville Springs. La nieve se derritió de los tejados y la gente volvió a llenar las calles. Mayra recorría el pueblo sin bufanda, sin esconderse, con la cabeza en alto. Los niños le sonreían. Algunos adultos la saludaban con un gesto, y aunque unos pocos aún apartaban la mirada, ya no le dolía. En una cafetería, una mujer tocó suavemente su brazo. «Nos diste valor», le susurró. Mayra sonrió, dándose cuenta de que su historia ya no era solo suya. Se había convertido en una chispa en la vida de otros. Esa tarde, los ángeles llegaron a su casa. Bear le tendió una pequeña pulsera de cuero, cosida con hilo rojo. «Familia», dijo simplemente. La garganta de Mayra se cerró. Se la colocó en la muñeca, sintiendo el calor de aquel símbolo. No era un parche ni un chaleco, pero significaba pertenecer. Cuando se marcharon, los motores rugieron como un himno que se perdía en el valle. Mayra se quedó en su porche, la pulsera brillando bajo la luz. Por primera vez desde su accidente, no se sentía rota. Se sentía completa. No sostenida por lástima, sino por respeto y hermandad. En una tarde dorada de mayo, Mayra atendía la caja, mientras el sol se ocultaba detrás de Asheville Springs. Los clientes se despedían con sonrisas genuinas, no de compasión, sino de admiración. Al cerrar, se vio reflejada en las puertas de cristal, sin bufanda, sin miedo, solo una mujer que había recuperado su vida. Afuera unas Harley pasaron rugiendo. Los ángeles levantaron 2 dedos en un saludo silencioso. Mayra alzó su mano, devolviéndolo con una sonrisa entre lágrimas. El sonido se desvaneció en el horizonte, dejando tras de sí algo más poderoso que la protección, la certeza. Mayra se impulsó hacia la calle, los hombros erguidos, la pulsera reluciendo bajo el último rayo de sol. Durante años había sido burlada, invisible, pequeña. Ahora era vista, firme, completa.
Asheville Springs jamás olvidaría la noche en que los motociclistas se convirtieron en su escudo. Pero Mayra recordaría algo aún más profundo, la noche en que se convirtió en el suyo propio. Porque a veces los escudos más fuertes no son de cuero ni de acero, son voces que vuelven a sonar, dignidades que se levantan. El coraje de Mayra floreció porque una hermandad la acompañó hasta que aprendió a sostenerse por sí misma.